Bien, como estábamos analizando la conexión YD, debido a la conexión estrella del primario, se tienen estos resultados. Corriente de excitación sinusoidal, flujo y FEMs no sinusoidales. Entonces acá hay un problema. Sin embargo, se induce en el secundario una FEM de tercer orden, 2 haría referencia a secundario y 3 a de tercer orden. 3 veces porque estoy analizando 3 fases. De esta forma, esta FEM va a producir una corriente en el secundario que en el triángulo se va a cerrar de esta forma. Entonces va a haber una circulación de corriente de tercer orden. Nuevamente, 2 hace referencia a secundario y 3 hace referencia a que es de tercer orden. Y esta corriente es muy inductiva, de tal forma que esta corriente muy inductiva crea un flujo Φ3. Un flujo Φ3 que cancela el flujo Φ3 del primario. Y esto lo podemos analizar en esta columna de acá. Supongamos que esta es la columna de un transformador, en donde acá tendrían las demás columnas, ¿no? Acá la segunda y acá la tercera. Y esto así estaría más o menos. En este caso, el lado de alta tensión lo estoy analizando como el primario. Sería el primario. Por la conexión estrella hay un flujo Φ3 de esta forma. Sin embargo, por la conexión delta del secundario, voy a tener un flujo Φ3' de esta forma de acá. De tal forma que Φ3 y Φ3' son opuestos casi y se van a anular. En la realidad es que acá la corriente I23 no es totalmente inductiva, pero es muy inductiva. Este ángulo quisiéramos que sea 90 grados, ¿no? Pero es menor. De tal forma que el flujo Φ3 que se crea, Φ3', perdón, y bueno, por acá estaría, digamos, el flujo Φ3. Φ3 menos Φ3' acá se van a anular, casi, ¿no? Va a haber un pequeño flujo de tercer orden, pero podríamos decir que prácticamente se anula de esta forma y es por ello que ponemos aproximadamente igual. No estamos poniendo igual porque obviamente no se va a anular todo el flujo Φ3. Entonces, la corriente de excitación es sinusoidal, el flujo sinusoidal y la FEM sinusoidal. Listo, hemos cumplido con el objetivo. Y esas serían las principales conexiones que tendríamos, ¿no? Ahora, podríamos analizar la conexión YY, estrella-estrella, que sabemos que tiene los siguientes resultados, los cuales no los queremos, ¿no? Porque tiene un flujo no sinusoidal y una FEM no sinusoidal. Sin embargo, si agregamos un terciario en delta, en este transformador, vamos a poder anular el flujo Φ3, que es básicamente el mismo principio que este de acá. Tenemos ambos transformadores Y y Y de esta forma, por lo tanto voy a tener un flujo Φ3. Sin embargo, al igual que en este caso, en el secundario se va a inducir una corriente de tercer orden que va a crear un flujo Φ3', de tal forma que este terciario en delta simplemente va a servir para compensar el flujo Φ3 de esta forma. Φ3 más Φ3', 0 y listo. He podido casi anular el flujo Φ3. Podríamos decir que prácticamente lo ha anulado y el flujo ya son sinusoidales y la FEM son sinusoidales. Luego, vamos a analizar este pequeño problema. Bien, me dice que para un circuito magnético acoplado de 4 columnas para el uso de redes que se indica, 1, la red de distribución primaria de Oruro y 2, dos sistemas eléctricos de 300 kV y 500 kV. En ambos casos indique las características de flujo, la FEM secundaria, la corriente de excitación y analice el armónico, bueno, hasta el armónico de quinto orden. Bien, acá no me está diciendo las conexiones. Sin embargo, en clases el ingeniero recalca bastante lo que es la conexión de la red de distribución primaria de Oruro, que esto sería DD, y para dos sistemas eléctricos que son ambos, como podemos ver, alta tensión. Esta es una conexión Y-Y. Más adelante vamos a ver el por qué. Bien, entonces primero vamos a analizar la red de distribución primaria de Oruro, DD.
Me pide analizar hasta el armónico quinto de la corriente de excitación. Entonces, debido nuevamente a la conexión delta del transformador del primario, la tensión de línea es igual a la tensión de fase, por lo tanto lo estudio monofásicamente, como un transformador monofásico. Por lo tanto, sus resultados son idénticos al transformador monofásico. Es decir, en la corriente de excitación no se anula ningún armónico. Tendría I01, I03 e I05. Y el flujo de FEMS directamente ya son sinusoidales. No hay ningún problema. Adicionalmente, ustedes podrían poner que en el triángulo circulan los armónicos de tercer orden, como podíamos ver en esta parte de acá, ¿no? Y por las líneas circulan los armónicos diferentes a los de tercer orden. Acá, como estábamos analizando hasta el quinto orden, acá me faltaría I05 en las líneas. Y listo, esto sería para la red de distribución primaria de Aurora. Además, acá podrían dibujar lo que es el transformador secundario, ¿no? Que es delta, DD. No, pero este es opcional, no este dibujo de los transformadores. Lo principal sería que especifiquen esto, ¿no? Toda esta justificación y el resultado, que está subrayado con amarillo. Luego, dos sistemas eléctricos de 300 kV y 500 kV. Bien, como les había dicho, la conexión sí o sí es Y, ya que son tensiones altas, grandes. Y además me pedía analizar un circuito magnético acoplado de 4 columnas. Bien, acá no hemos analizado el circuito magnético de 4 columnas porque los flujos y FEMS ya eran sinusoidales. Analizamos lo que es el circuito magnético cuando tenemos flujos de tercer orden, como podemos ver acá. Este o este de acá. ¿No? Queremos ver si es que se van a eliminar, como es en este caso, en el circuito magnético acoplado, o van a ser las nominales, normal, como es en este circuito magnético independiente, ¿no? Entonces, ese es el principal análisis que queremos realizar. Si es que nos dan datos de 4 columnas, 5 columnas del circuito magnético. Bien, en este caso, como se trata de una conexión YY, sabemos que vamos a tener flujos Phi3. Por los arrollamientos no circulan los armónicos de tercer orden de la corriente de excitación. Por lo tanto, este sería el resultado no sinusoidal. Y debido a esa ausencia de la corriente de tercer orden, se crean estos flujos, Phi3 y E3, la FM3. Inicialmente tendríamos esto, ¿no? Ahora analizando el circuito magnético de 4 columnas, tendríamos lo siguiente, ¿no? Tendríamos 1, 2, 3, 4 columnas. A cada fase tiene que estar un flujo Phi3, ¿no? Por acá va a haber un flujo Phi3, por acá otro flujo Phi3, por acá otro flujo Phi3. En el circuito magnético acoplado, en el que solo teníamos 3 columnas, como pueden ver, se cerraba por la cuba. Sin embargo, en el circuito magnético de 4 columnas, no se va a cerrar por la cuba porque hay una columna extra, esta columna de acá, que permite que los flujos, entre comillas, no se choquen, ¿no? Porque acá el problema es que no se podían cerrar por acá, ¿no? Porque estaban en sentidos opuestos. Sin embargo, si se cierran por la columna extra que hay, de esta forma, no va a haber ningún problema, ¿no? Los tres flujos Phi3 se van a cerrar por la columna extra y en esta columna va a haber 3 veces Phi3. Bien, sin embargo, analizando lo que es el flujo, fuerza magnetomotriz sobre la reluctancia. Como pueden ver, todo el camino de los flujos Phi3 es por un camino de reluctancia pequeña, ya que están dentro de lo que es el núcleo. El núcleo, todo esto de acá, todo esto de acá, esto y esto, es un camino de reluctancia pequeña. Reluctancia pequeña. Por lo tanto, acá tengo un número pequeño en el denominador y en consecuencia este flujo Phi3 no se va a anular. Entonces,
Conclusión, el flujo Phi3 sigue en la ecuación acá de los flujos y por ende la FEM de tercer orden igual sigue. Y este sería el resultado. Luego, bueno, eso sería el análisis para este problema. Ahora, este dato adicional, el por qué se utiliza la conexión estrella-estrella en sistemas eléctricos de alta tensión, como es en este caso, acá está la razón. Bien, acá dice que para la interconexión de sistemas en general, cuando tenemos alta tensión, es decir, 69 kV, 130 kV y en este caso 230 kV, que ya sería extra alta tensión, y 500 igual extra alta tensión, 300 kV igual extra alta tensión, se utiliza la conexión YY necesariamente. ¿Y por qué? Bien, en el capítulo 1 que han analizado con el INGE, en este de acá, han visto que es necesario aislar los arrollamientos del núcleo. A ver si encontramos la imagen. Acá está, ¿no? Estos serían los arrollamientos. Estos los que están acá. Bueno, todo lo que estoy pintando con naranja. Y este sería el tubo aislante. Este rosado. Acá, acá, acá y acá, ¿no? Este tubo aislante rosado, que lo he pintado. Y aquí igual pueden ver, ¿no? Están aislados del núcleo. Y acá igual. ¿No? Entonces, han estudiado que es importante lo que es aislar el arrollamiento del núcleo. Ahora, este espesor de tubo aislante es proporcional a la tensión o se lo diseña en función a la tensión aplicada al arrollamiento. En este caso, si tenemos una menor tensión, menos va a ser el espesor de tubo aislante y se tendrá más espacio en la ventana. La ventana hace referencia, bueno, acá sí lo completo lo que es una columna más. Este espacio haría referencia a la ventana. Este de acá, ¿no? Entonces, si tengo más espacio en la ventana, voy a poder meter más cobre, más arrollamiento. Estos de acá, esto o esto, del lado de alta o baja tensión. Entonces, menor tensión, menor espesor y más espacio. Bien, en la conexión estrella, como podemos ver, tenemos que la tensión de fase, la tensión aplicada a los arrollamientos, es igual a la tensión de línea sobre raíz de 3. Entonces, de esta forma estamos asegurando que la tensión con la que tengo que trabajar para el espesor de tubo aislante va a ser menor, porque miren, para este caso, estábamos analizando, a ver, analicemos para el lado de 300 kV. 300 kV es una tensión de línea. Acá tengo 300 kV. Sin embargo, la tensión aplicada al arrollamiento es 300 sobre raíz de 3. Por lo tanto, tengo una menor tensión y un menor espesor de tubo aislante. Tubo aislante. Y por lo tanto, tengo más espacio para meter más cobre. Y es por ello que se trabaja con la conexión YY en sistemas de alta tensión, ¿no? Porque así voy a tener más espacio en la ventana de cobre y me va a disminuir los costos. En una conexión delta, si recordamos, digamos, si utilizaríamos DD en la interconexión de esos dos sistemas de 300 kV, ¿no? Tensión de línea. Acá habría 300 kV. Sin embargo, la tensión aplicada a los arrollamientos es la misma. Tensión de línea es igual a tensión de fase. Entonces acá voy a tener un mayor espesor de tubo aislante. Esto va a ser más ancho. Entonces voy a tener menos espacio en la ventana del transformador y voy a poder meter menos cobre. Y eso no es lo que queremos. No, esto es solamente para alta tensión, ¿no? Porque acá estamos trabajando con tensiones grandes y lo que queremos es reducir lo más posible estas tensiones para el espesor de tubo aislante. Bien, finalmente vamos a analizar este problema de acá, que me dice que para el problema anterior estudie la factibilidad técnica si se utiliza un terciario en Z, en zigzag, y un terciario en delta. Bien, en Oruro, como habíamos visto,
Los flujos IFEMS ya son sinusoidales, entonces no habría necesidad de poner un terciario en delta o en zigzag, ¿no? Porque ya es sinusoidal, entonces innecesario. Sin embargo, en los dos sistemas eléctricos de 300 y 500 kV, acá, como pueden ver, nos han salido flujos IFEMS no sinusoidales. Por lo tanto, queremos que sean sinusoidales. Para ello, un terciario en zigzag no cumple ninguna función, por si acaso, ya que la conexión zigzag, como habrán visto con el ingeniero, tiene las mismas características técnicas que la conexión estrella. Es básicamente una conexión estrella, solo que acá se utiliza un 15% más de cobre para la conexión zigzag, ¿no? Entonces, imagínense tener un terciario, bueno, una conexión Y, Y, Y. Básicamente no me va a afectar en nada, no me va a eliminar los armónicos de tercer orden. Entonces esto no cumple ninguna función innecesaria. Sin embargo, ahora analicemos el terciario en delta. Este sí es necesario, como habíamos analizado anteriormente. Un terciario en delta, como podemos ver en la figura, compensa el flujo Φ3 del primario y de esta forma los flujos IFEMS ya son sinusoidales. Y eso es lo que tenemos acá, ¿no?